si nos acompaña gente en otras latitudes. El trabajo de hoy corresponde a la mesa eje 4 que se titula Accesibilidad Científica, y esta mesa está compuesta por 4 participaciones, 4 ponencias, algunas de ellas colectivas, y creo que nada más una de manera individual. Más o menos la dinámica con la que vamos a trabajar es que cada grupo de ponentes va a hacer su presentación y goza de 10 a 15 minutos para hacernos una explicación de lo que se trata su propuesta. Al terminar la ronda de las 4 participaciones, damos espacio a preguntas y comentarios, las cuales al auditorio se les invita a que las haga a través del chat, y yo puedo ir leyendo esas preguntas y cada uno de los participantes que corresponda ofrecer su respuesta. Erlem nos va a acompañar aquí en la parte técnica y él les dará la facilidad para que ustedes hagan la proyección de su presentación de lo que vayan a exponernos. Entonces, iniciamos, si gustan, con la primera participación que corresponde a Norge Luis Pérez Vargas y al doctor Jorge Abelardo Cortés Montalvo. Entiendo que va a ser la presentación Norge, y el título de su ponencia es Competencias Digitales en la Educación Superior Cubana. Entonces, cedemos micrófonos a Norge para que inicie su presentación. Adelante, Norge. ¿Qué tal? Buen día. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí. Sí se ve, Norge. Adelante. Perfecto, pues ahí comenzamos. Bueno, pues como dijo el doctor Tarango, mi nombre es Norge Luis Pérez Vargas y vengo a tratar un trabajo que se titula Técnicas de Información y Comunicación en Competencias Digitales y Educación Inclusiva en Cuba. Pues yo soy cubano. Ya todos sabemos que el uso de las tecnologías de información y comunicación, o sea, las TICs, o sea, sin lugar a duda, es una herramienta que ha permitido un entorno educativo más inclusivo que, al menos que como lo era antes. Con el simple hecho de no ser necesario asistir a un salón de clases de forma presencial, ya desde aquí se comienza a notar un escenario favorable, vamos a decir, para todos, pero específicamente más favorable para aquellas personas que son discapacitadas. A simple vista no parece ser significativo esto, siempre y cuando no se esté pensando en estudiantes con discapacidades, por ejemplo, físicas o sensoriomotoras, a quienes se les dificulta, por ejemplo, el traslado o depende de algún familiar que les dedique el tiempo para moverlo a la escuela. Bueno, pues el uso de las TIC también redujo este movimiento de estas personas o estudiantes con discapacidad, al mismo tiempo de que no tienen que ir tampoco ni siquiera a las bibliotecas por un libro, porque ya se puede encontrar todo tipo de información desde las bases de datos que tenemos en nuestras computadoras. Tenemos acceso a todo tipo de información. El uso de las TICs también favorece a estudiantes débiles visuales, porque tienen la oportunidad de contar con varias herramientas, como por ejemplo, sí puede ser el asistente de Google o quizás el Siri, que los ayude a encontrar información sin tener que estar precisamente viendo directamente a la pantalla. También hay lectores de documentos que están incorporados a formatos de programas como por ejemplo el Adobe PDF, sin la necesidad de tener que estar usando todo el tiempo el sistema de lectura braille, que es el que regularmente ellos usan. En el caso de los estudiantes sordomudos, también cuentan con infinidades de imágenes e ilustraciones a través del internet, que tanto a ellos como a los docentes se les facilita lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de todas estas ilustraciones. Los medios de comunicación y las TICs, déjame paso aquí. Los medios de comunicación y las TICs se traducen más bien en inclusión. ¿Por qué? Porque estas herramientas permiten al colectivo de estudiantes que son discapacitados adentrarse en relaciones sociales que jamás en tiempos anteriores ellos hubiesen imaginado, indiferentemente de la limitación que tengan. Entonces, con esto que estoy diciendo, hubo unos autores en el año 2018, Bonilla et al., que dicen que las TIC reducen el riesgo de exclusión social de las personas con diversidad funcional, al mismo tiempo que se desarrolla su autoestima, su autonomía e independencia, lo que
Esto va a conllevar a mejorar sus capacidades comunicativas a estos estudiantes. Además, se les facilita las relaciones con personas de igual condición, que por lo regular antiguamente siempre ellos se reunían con personas de igual condición, pero no con la regularidad y la facilidad que lo pueden hacer. Hoy en día, todo esto son como ventajas que nos está proporcionando la tecnología y el uso de las TICs, también junto con las competencias digitales, con el tema de la inclusión de estos estudiantes con discapacidad. Entonces, podemos concluir, no, podemos decir por el momento que las TICs van a influir en cómo se socializan estas personas con discapacidad. O sea, le está facilitando la forma de incluirse en la sociedad. Hasta aquí estamos viendo que un adecuado uso de las TICs es prácticamente directamente proporcional a una educación más inclusiva. El interés de este tema que estamos exponiendo ahorita surge tras la revisión bibliográfica que se enfocó a identificar la situación actual del manejo precisamente de las TICs y de las competencias digitales en mi país, en Cuba. Y hay un autor que se apellida García en el año 2015 que dice que este país, o sea, Cuba, tiene los indicadores más bajos con respecto a la penetración del Internet en toda América Latina y alude a la detección de un aparente rezago en el desarrollo de las competencias digitales de la isla. Precisamente por la necesidad que demanda el uso de las TICs para la inclusión de estudiantes y personas discapacitadas, entonces se me generó la duda de que si en este país los problemas de conexión y TICs interfieren directamente en una educación inclusiva, porque pues ya vemos que no hay suficiente infraestructura en mi país. Entonces habría que ver si son tan importantes las TICs como estamos viendo hasta ahorita y si interfieren en Cuba, donde no están tan desarrolladas en la educación inclusiva. Osorio, en el año 2021, asegura que el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes y docentes de cualquier país va a depender de su situación económica, más aún tratándose de países con economías emergentes, como es el caso de Cuba. Entonces, fíjense cómo la economía de un país ya está directamente relacionada con el desarrollo de las TICs y casi por correlación con las posibilidades inferiores de alcanzar entornos más inclusivos. Entonces, hoy existe una brecha digital que favorece la desigualdad de oportunidades en cuestiones sociales, laborales, también personales. ¿Por qué? Porque las personas que tienen acceso a las tecnologías tienen muchas más posibilidades de aumentar su rango de desarrollo de oportunidades, o sea, de oportunidades después, en comparación con aquellas personas que no tienen este privilegio. Bonilla dice que la formación en alfabetización mediática puede entenderse como un elemento inclusivo para el empoderamiento de las personas con discapacidad. Estamos hablando de que si las personas con discapacidad tienen acceso a las tecnologías, estas personas, incluso siendo discapacitados o teniendo alguna discapacidad, pueden generar mayor oportunidades de desarrollo personal, laboral, que personas que no tengamos ninguna discapacidad, siempre y cuando ellos sepan utilizar mejor las tecnologías. O sea, le estamos dando, o sea, las tecnologías, no nosotros, la tecnología está dando una oportunidad de inclusión, nada más hace falta facilitarle el acceso a ellas. Ahora este autor habla sobre la necesidad urgente de los docentes de las universidades cubanas de desarrollar competencias digitales e informacionales de tal forma que puedan sacar mejor provecho de la información que brinda el universo digital para los estudiantes discapacitados. El autor asegura que Cuba está necesitada de desarrollo de tecnologías sobre este ámbito, sobre todo en lo pedagógico. Que Cuba no cuente con el suficiente desarrollo en infraestructura digital no significa, según Díaz, en el año 2021, el año pasado, no significa que no se tenga un sistema educativo inclusivo. ¿Por qué? Porque las universidades en Cuba mantienen un perfil de instituciones inclusivas. ¿Por qué? Porque cada joven tiene los mismos derechos de ingresar, independientemente de sus condiciones físico-motoras, sensoriales, siempre y cuando cumpla con los requisitos de admisión, este estudiante puede ingresar a la universidad. En este país los discapacitados cuentan además con diferentes asociaciones donde se hace eco de sus necesidades, o sea, donde los apoyamos, porque existen un aproximado de 377 corresponsales que de forma voluntaria se convierten en la voz de cada uno de estos integrantes, de los colectivos, de estos colectivos de estudiantes discapacitados, porque se hacen eco a través de medios de comunicación como la radio o la televisión. Además, el país cuenta con el sistema closed caption para el subtitulaje en todos los canales de televisión nacional. Además, en este país, debido a varios factores, tanto internos como externos, el desarrollo de las TIC no ha evolucionado al ritmo de la mayoría de los países del mundo, ni siquiera de Latinoamérica. Entonces, a pesar de no contar con la suficiente infraestructura tecnológica
este país hace un gran esfuerzo para no perecer en el ámbito educomunicativo. Un ejemplo de ello es el trabajo que hace, se me olvidan las diapositivas, el trabajo que hace el doctor Raúl González Peña, quien, producto a su tesis doctoral, fue capaz de crear un programa psicopedagógico que facilita el aprendizaje de habilidades tifloinformáticas de los estudiantes ciegos a partir de primaria. Este autor, aquí le paso la diapositiva, logra enseñar a los estudiantes ciegos algunas habilidades para tratar con las tecnologías, como por ejemplo a detectar señales emitidas por los ordenadores, esto con personas ciegas, le enseña también la habilidad para la comprensión auditiva de las voces sintéticas generadas por los softwares lectores y también la habilidad para la coordinación dinámica de la manipulación del teclado, o sea, de poder escribir con un teclado normal de computadora. Ahora, por otra parte, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas en Cuba es uno de los ejemplos de que cuando se le da un buen uso a las TICs son esencialmente benéficas. Esta institución realiza talleres en línea donde cuentan con artistas plásticos de algunas provincias del país. Provincias en Cuba es como decir estado aquí en México, o sea, con artistas plásticos de diferentes estados del país. Y estos incorporan personas con discapacidad a los talleres de cada una de esas provincias o estados. Este proyecto se lleva a cabo con la participación de personas con síndrome de Down y niños autistas. Hay otros proyectos también que están apoyando al personal discapacitado en Cuba, como es el proyecto del Yeti. Este incluye a personas con discapacidad físico-motora, también a niños con esquizofrenia, así como con autismo. También los padres y los familiares de estos estudiantes se involucran en estos proyectos de forma tal que se logre una inclusión más general tanto a la persona discapacitada como a sus familiares para que se sientan más en grupo. Aquí se refleja la importancia del uso de las TIC en la inclusión, pues sin la existencia de estos medios de comunicación esto fuera casi imposible, ¿no? Se debe reconocer la acción cubana apoyada en las tecnologías y cómo aprovechan estos para incluir a personas con discapacidad en actividades que si no fuera por la tecnología posiblemente nunca o al menos muy ocasionalmente hubieran experimentado. Entonces se puede afirmar que las TIC son casi indiscutible una herramienta de inclusión social. A pesar de las visibles ventajas que brindan el uso de las TIC en el sector educativo, aún existen matrices de opiniones que no aceptan definitivamente el uso de esta tecnología por encima de los métodos tradicionales. Uno de los problemas que atenta contra el éxito de la educación a distancia está dada por la mentalidad de los actores claves del sistema, vamos a decir docentes, directivos y los estudiantes. Porque hay diagnósticos, exploraciones, entrevistas, vivencias que se han obtenido en la educación superior en Cuba que han permitido constatar que aún existen directivos y docentes que no comprenden la necesidad del cambio porque todavía están arraigados a modelos pedagógicos de una enseñanza más tradicional y no, o sea, abandonar estos sistemas les resulta difícil. De hecho, hay una parte considerable de esta generación que defiende fuertemente la modalidad presencial todavía. Y esto es un estudio de hecho en el año 2021, en plena pandemia, y entonces hacen resistencia a la exigencia de integrar lo que es la tecnología al aprendizaje porque todavía no se acostumbran. Sin embargo, las TICs representan en la actualidad una herramienta que brinda la posibilidad de cubrir los vacíos de la educación inclusiva, o sea, le vino como anillo el dedo, vamos a decir, a la educación inclusiva, por lo que es prudente considerarlo incluso como materia de estudio apta para incorporarse al currículo de todo estudiantado en cualquier país del mundo. Entonces, me he ido extendiendo y no he ido pasándola. A modo de conclusiones, ya para terminar, luego de conocer el impacto que ha tenido las TICs, no solo en la educación, sino en la inclusión de todos los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, se comprende entonces la necesidad de desarrollar competencias digitales en colectivo de riesgo de exclusión social. Cuba hace un esfuerzo por no perecer en el ámbito de la tecnología, aunque es muy difícil por el tema económico, ¿no? Que ya hablamos anteriormente. Sin embargo, no cuenta con una infraestructura lo suficientemente robusta como para un desarrollo de competencias digitales a la altura de las demandas actuales. Pero a pesar de sus limitaciones económicas que imposibilitan la digitalización global del país, hace un adecuado uso de las tecnologías con lo poquito que tiene, a través de proyectos de inclusión social que acabamos de ver durante la ponencia, en el que utilizan los medios de comunicación digitales para fortalecer lazos sociales entre estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, ya sea físico-motora, mental
o de cualquier tipo. En fin, el déficit de las TIC y competencias digitales en mi país no han impedido el desarrollo de una educación inclusiva lo mejor posible. Esas son las conclusiones del estudio y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Norge. Muchas gracias por el respeto al tiempo establecido. Invitamos al auditorio que vaya anotando las preguntas o comentarios que tengan para cada uno de los participantes y al final procederemos a que nuestros panelistas respondan a esas inquietudes. Muy bien. Gracias nuevamente a Norge y al doctor Jorge Cortés por su participación. Ellos vienen de la propia Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, en la siguiente presentación vamos a invitar a Daniela Ramón y a Ángel Torres. ¿Se encuentran presentes? Nada más para confirmar. Erlen, parece que no están presentes. Si quieren, pasamos a la siguiente ponencia y si ellos se incorporan, retomamos el tiempo de ellos. ¿Sí? Entonces, invitamos a participar a Miguel Ángel Morales Olvera, a José Manuel Rizo Diego y a Jorge Alfonso Ramos Sahagón de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. La ponencia de ellos se titula Interpretando la interculturalidad, implicaciones éticas, políticas y epistemológicas en la comunicación del conocimiento científico en la comunidad sorda. Entonces me comentaban ellos que iban a tener un determinado orden de presentación. Si quieren, iniciamos por quien en su organización determinaron que era el primer ponente. Sí, inicio yo, Jorge Ramos. No sé si me pueden permitir mi cámara porque no me permiten abrirla. A ver. Me cerraron la cámara. Así es, también en mi caso me están deteniendo la presentación de mi cámara. Déjeme nada más que se me hace que le manda un poquito ocupado y era quien nos iba a apoyar con esto. ¿Con quién puedo? Creo que tengo yo de coanfitrión, creo, no estoy seguro. Déjame ver si puedo ayudarle. Ya debería de poder. ¿Podrías intentarlo, por favor? No, no me permite. Sigo bloqueado. Bueno, no sé si se pudiera presentar la presentación e iniciamos así, no sé. Sí, porque mira, estamos revisando los permisos y todos tienen permisos para compartir. No. Miguel, ¿tú qué puedes? ¿Nos podrías presentar la presentación y yo, digamos, comento o inicio, por favor? Sí, dame. Creo que no puedo, pero igual les puedo mandar la presentación para que nos apoyen con eso. Por favor. Igual por ahí. Ahí está, en el chat, si el equipo de la Watch nos puede apoyar. Aquí lo estamos descargando. Ok, ya se puede ver. Ok. Ya, gracias. Bueno, pues inicio entonces, para aprovechar el tiempo que nos brindaron, pues inicio agradeciendo al equipo organizador, al comité organizador por la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Como comentaba, inicio yo, José Jorge Ramos, después continuará mi compañero José Manuel y terminará mi compañero Miguel. La ponencia que presentamos el día de hoy lleva por título Interpretando la interculturalidad, implicaciones éticas, políticas y epistemológicas en la comunicación del conocimiento científico entre la comunidad sorda y el oyente. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿de dónde surgen estas reflexiones? En primera instancia, surgen del diálogo entre estudiantes y profesores, quienes participamos de un programa de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza UNAM-PAPIME, que el proyecto lleva por nombre Laboratorio de Innovación Educativa para la Enseñanza de la Psicología Social, creación de materiales bajo los criterios de diversidad de aprendizaje,
y tienen por objetivo el crear materiales educativos audiovisuales accesibles bajo criterios de universalidad para el estudio de la psicología social. Ahora bien, el proyecto tiene más o menos 1 año y medio en el que hemos estado trabajando, un grupo de colaboradores y estudiantes y docentes, entre otros actores importantes. Y durante este proceso, durante este año y medio, nuestro proyecto ha transitado por distintos cuestionamientos, distintas preguntas que han redireccionado nuestro proyecto y que nos han enfocado, digamos, a nuestros objetivos, nos han reenfocado nuestros objetivos y nos han redireccionado el proyecto. Uno de los cuestionamientos que vamos a presentar aquí y al cual le vamos a dar atención es el siguiente. Muy bien. El cuestionamiento o la pregunta inicial con la cual iniciamos este proyecto es: ¿se puede lograr la inclusión educativa a nivel superior a partir del uso de las TICs y las TACs? En un inicio consideramos que sí, que era posible y que podríamos lograr a partir de la oportunidad que ofrecen estas tecnologías de llegar a esa diversidad y de cumplir uno de los objetivos centrales, que era la inclusión educativa a nivel superior. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el proceso y nos fuimos, digamos, nutriendo de experiencias de otros actores y de otras, digamos, de otras diversidades, dimos cuenta que sí había la posibilidad, pero que sin embargo faltaba algo más, ¿no? que tendríamos que resolver, y eso nos redireccionó nuestro proyecto hacia una reflexión ética, política y epistemológica para cumplir nuestros objetivos en la transmisión de conocimiento, sobre todo en una comunidad particular, la comunidad sorda. La siguiente, por favor. Ahora, muy bien, ¿cómo pensar la comunicación del conocimiento científico entre la comunidad sorda y oyente? En primera instancia, consideramos que habríamos que renunciar o alejarnos del enfoque de la discapacidad, pues ese enfoque nos limitaba un poco para poder plantear nuestro proyecto y acercarnos a un enfoque un poco más abierto y que nos permitiera un poco más de reflexión en los sentidos que acaba de mencionar. El enfoque que elegimos o cual nos fue direccionado al proyecto fue el enfoque sociocultural. Luego, entonces, pensamos que ser sordo es tener una cultura propia y un contexto particular, donde sus tradiciones y prácticas sociales regulan, expresan y transforman la psiquis humana, Schroeder 1991, filtrando percepciones, pensamiento e interpretaciones de los eventos, mente y cultura, son indivisibles y mutuamente constitutivos, Matsumoto 2000. Los sordos tienen una lengua que les es propia y que, desde la teoría de la sordidad, se considera perfecta. El pensar al sujeto sordo desde un enfoque sociocultural nos permite también pensar al sordo desde una diversidad lingüística, una diversidad de formas de pensar, una diversidad con la cual podríamos dialogar. La siguiente, por favor. Es decir, lo que planteamos para poder lograr nuestro objetivo y poder llegar a esa diversidad del sordo es un diálogo intercultural bajo el cual vamos a producir nuestros audiovisuales entre la cultura, digamos, la cultura sorda, la cultura académica sorda y la cultura académica oyente. La siguiente, por favor, y más adelante el compañero Manuel les va a exponer un poco cómo pensamos este diálogo y a partir de dónde lo nutrimos. Manuel. Bien, pues mi compañero Jorge ya nos presentó el contexto, digamos, local, institucional en el que se inscribe nuestro proyecto. Y como parte de este análisis interpretativo, hemos visto necesario entender nuestras acciones en un contexto histórico más amplio, que está caracterizado por tensiones de opresión y resistencia en la comunidad sorda, en los ámbitos académicos y científicos, y que al comprenderlo nos ha dado algunas guías para orientar nuestras acciones. Entonces hemos identificado algunas ideologías importantes que fueron instituyendo la opresión hacia la comunidad sorda. Una de ellas ha sido el positivismo, que se consolidó como discurso hegemónico, que se apropió el privilegio de declarar la verdad acerca de la realidad y con ello se autorizó a imponer el destino de la humanidad también, desde un paternalismo que encontraba como primitivas a otras formas de conocimiento y sus identidades culturales correspondientes, a las cuales minorizaba para colonizarles. A través del darwinismo social, que suponía que lo natural en las sociedades humanas es la competencia en la que solo los más fuertes se logran adaptar, y en conjunto con ciertas ideas religiosas y el dispositivo médico, el positivismo contribuyó a las bases del oralismo, que sería el fundamento del sistema de educación alemán para sordos, y que en el segundo Congreso de Milán en 1880 logró abolir el método francés de enseñanza en lengua de señas a la comunidad sorda, teniendo un efecto dominó que ha perdurado hasta nuestros días, que en sus versiones recientes denominamos modelo médico deficitario, rehabilitatorio y asistencial. Ahora bien, en cuanto a
la parte de la resistencia, porque como les decíamos, es una lucha, ¿verdad?, de opresión y resistencia, encontramos que se ha identificado, ¿verdad?, que la resistencia de la comunidad sorda se fundamenta o se relaciona con algunos posicionamientos que se caracterizan como epistemologías bastardas, es decir, aquellos discursos epistemológicos periféricos como el construccionismo, la teoría crítica, el feminismo y posturas descoloniales y anticoloniales, incluyendo las propias epistemologías sordas, que vienen a cuestionar los privilegios del positivismo y que defienden que el saber científico no debe estar considerado por encima de otras formas de conocimiento, ya que considerarlo así promueve epistemicidios y con ello la discriminación de los miembros de otras culturas y su eventual destrucción, que no es poca cosa, ¿verdad? Un enfoque importante en esta historia de resistencias se ha ido constituyendo desde el multiculturalismo, que es una postura que supone que es posible el establecimiento de lazos entre miembros de diferentes culturas, adaptándose a una nueva cultura sin romper con la de origen. Algunos momentos icónicos de estos encuentros los tenemos en el Festival de Deaf Way, que se llevó a cabo en 1989, que muchos caracterizan como el resurgimiento de la cultura sorda. Otro impulso importante lo tenemos en la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Gestión Civil de Derechos, así como en el impulso que ha tenido la teoría de la sordidad y las epistemologías sordas. A continuación, mi compañero Miguel va a comentar cómo estos aprendizajes históricos hemos tratado de generarles un espacio al interior de nuestro proyecto. Sí, la siguiente, por favor. Ahora bien, como ya hemos estado comentando, ser sordo es tener una cultura propia y un contexto particular. En este sentido, la visualidad de su lengua no es una compensación ante la falta de sonido, sino que es enteramente constitutiva, cuyo significante organiza una materialidad, expresión activa de las subjetividades que van construyendo esa realidad social. Reconocer esta diferencia implica una postura en la comunicación del conocimiento científico que nos indica que la visualidad en los materiales educativos digitales en nuestro proyecto es un elemento importante. Además, la comunicación de la ciencia requiere no solo de la educación bilingüe, sino bicultural en términos de interculturalidad. Consideramos en nuestro proyecto que la participación de miembros de la comunidad sorda es imprescindible, no dependiendo exclusivamente de la contribución que hacen los intérpretes en lengua de señas, sino de docentes e investigadores sordos que cuenten con el conocimiento de los contenidos temáticos y estrategias metodológicas y abonen a su vez al fortalecimiento de la identidad y la autonomía cultural sorda. Este reconocimiento de su autoridad académica, la valoración de su experiencia particular en la generación de conocimientos educativos y sus diferencias en la manera en que conocen y aprenden, es básico al proponer, diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas y programas que respondan a sus rasgos individuales y prácticas sociales desde una perspectiva de multiculturalidad. En nuestro caso, hemos tejido lazos de colaboración con profesionales sordos cuya formación se halla en la filosofía, la psicología, la pedagogía, la lingüística o la antropología, así como instituciones educativas, asociaciones y colectivos a lo largo del país. Aunado a ello, la participación activa de estudiantes sordos que han externado un interés y una necesidad por ampliar el conocimiento a su alcance ha sido eje rector, así como también contar con intérpretes que han mediado este proceso de retroalimentación, de diálogo, crítica y construcción conjunta. De esta manera, dentro de las aulas, los estudiantes sordos se apropian del saber científico y a su vez, la ciencia en sus distintas áreas se retroalimenta de los saberes de la comunidad sorda. Estas reflexiones nos han hecho no solo replantear el contenido de los materiales, sino también la necesidad de contar con señas que signifiquen los conceptos que se buscan transmitir. Señas no impuestas desde un desconocimiento oyente, sino desde la construcción de la misma comunidad, invitando a la academia y a la sociedad en general a reflexionar acerca de los efectos del audismo en la producción teórica del conocimiento, valiéndose de la cooperación más que un enfoque individual y replanteando los problemas como cuestiones de responsabilidad colectiva. En este sentido, para generar esta sensibilidad intercultural, los centros e instituciones educativos son idóneos para ser cohabitados, promoviendo un acercamiento con la comunidad sorda, el cual no imponga un corpus que sostenga conductas audistas,
sino que abre espacios para el diálogo entre cultura sorda y oyente para beneficio mutuo, acogiendo la diversidad cultural y lingüística, propiciando nuevos enfoques sobre sus necesidades, desafíos, metas, identidades y reconstrucción de sus proyectos. En consecuencia, las políticas y programas con miras a la inclusión educativa deben de construirse y co-construirse epistémica y paradigmáticamente mediante una autocrítica constante. Finalmente, es importante comentar que no contamos con una receta que resuelva los retos a los que se enfrentan proyectos parecidos, pero sirve este ejercicio de interpretación teórica a modo de invitación a reflexionar sobre cómo nos vinculamos con los demás, ya que la comunicación humana tiene el potencial de transformar al mundo. A nombre del equipo, les agradecemos y confiamos en que podamos seguir coincidiendo en otros espacios en pro de la inclusión. Y aquí les mostramos los datos de contacto en caso de que quieran comunicarse. Muchas gracias, Miguel Ángel, José Manuel y Jorge Alfonso por su participación. Les agradecemos el haberse incorporado a este evento importante, ya que su participación resulta trascendente a todo lo que se ha presentado, igual que el resto de las ponencias. Muchas gracias. Entonces, cedemos el espacio a Claudia Frost, que me dicen que ya se incorporó aquí al grupo, y ella nos va a hacer una presentación. Bueno, ella pertenece a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y nos va a hacer su presentación. El título es Revolucionando la Educación Científica para Personas con Discapacidad Visual. Entonces le damos la más cordial de las bienvenidas, Claudia, y dispone usted de aproximadamente 15 minutos para darnos a conocer sus hallazgos. Bienvenida y adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, les agradezco en primer lugar pues la invitación a participar con ustedes y bueno, felicitarlos también porque ha sido un evento muy interesante con muchos panoramas que pues nos van abriendo ventanas a todos. Bien, si me ayudan a proyectar por favor la presentación. Sí, ya la estamos presentando. Gracias. Bueno, en la primera diapositiva, como pueden ver, pues son los datos de contacto, los datos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en donde yo trabajo como encargada de la sala tiflotécnica dentro del proyecto de inclusión educativa en la oficina de servicio y soporte educativo incluyente. Aquí en la universidad nosotros estamos trabajando con discapacidades sensoriales, lo que es la discapacidad motriz, visual, auditiva. Y bueno, vimos al principio, cuando empezamos en 2015, que era importante que se hiciera un semestre para las personas con ceguera, al igual que con todo el resto de la universidad, 0 en inglés, para que puedan ellos habituarse al idioma, ya que esta es una universidad bilingüe, y podamos de esa manera ayudarles en su desarrollo, ya que a lo largo de la carrera van a ir tomando materias que pues se van a exponer en inglés y ellos también van a hacer exposiciones en inglés. Entonces, aquí se les apoya con impresiones en braille, con amplificadores de pantalla para quienes tienen baja visión, se les enseñan a utilizar las tecnologías adaptadas, contamos con computadoras que tienen con JAWS, también hay quienes traen su computadora y utilizan el NVDA, que es el No Visual Desktop Access, es lo que significan esas siglas. Y bueno, son programas parlantes que nos permiten a las personas ciegas, como su servidora, poder utilizar estas herramientas, ¿no? Poder utilizar el Excel, el Word, en fin. Si podemos pasar, por favor, a la segunda diapositiva. Bueno, el panorama de inaccesibilidad educativa en Latinoamérica. Hay estudios que se hacen en 2020 por Meresman y Ullman que nos indican que ya están antecedentes de que hay aproximadamente en Latinoamérica 70 millones de personas con discapacidad y resulta que, bueno, 7 de cada 10 niños
no están accediendo a la educación. Las razones son múltiples. Lo mismo es pues porque los padres ignoran que es un derecho universal y que sus hijos, aunque tengan discapacidad, pues sí tienen el derecho a ser educados. Otra, pues que muchas veces las mismas instituciones educativas se asustan cuando nos ven y no saben qué hacer con nosotros y entonces nos dicen, pues usted disculpe, pero aquí no pueden entrar. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Sin embargo, pues es alarmante ver como un 70% de la población, estamos hablando aproximadamente de 6.400.000 personas que están quedando fuera del ámbito educativo. Por eso yo le puse el título a esta ponencia de una revolución científica para la educación de las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque así como nosotros aprendemos a utilizar, digo nosotros como la sociedad en general, aprendemos a utilizar las aplicaciones, los teléfonos con todas las tecnologías que traen. Resulta que cuando tienes discapacidad, tu papá y tu mamá tienen que ser todólogos. Ellos ya deben de saber braille, ellos ya deben de saber tecnologías accesibles, ellos ya deben saber cuestiones de bastón, ellos ya tienen que tener todo el panorama. Y no, o sea, la discapacidad creo que no se ha entendido que es un problema que te puede llegar en cualquier momento de la vida. Y se ve como un problema porque finalmente no nos paramos a ver qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Si nosotros viéramos que cualquiera de los que está en esta sala es sujeto de adquirir una discapacidad en cualquier momento de su vida, no es necesario nacer con ella, entonces nos percataríamos de qué estamos haciendo los profesores, por ejemplo, para tener distintas formas de llevar a nuestros alumnos los conocimientos. Por eso es una revolución científica. Nosotros, como investigadores, como docentes, tenemos esa obligación de estarnos actualizando y de que lo que no sepamos, porque no somos todólogos, investigarlo. Ya hoy las tecnologías nos permiten accesar a cómo es un sistema braille, a hacer incluso una regleta casera si estoy en un lugar rural, a poder aprender cómo se trabaja con el NVDA y con el JAWS, que son los dos lectores parlantes para computadoras más conocidos, o cómo utilizar un VoiceOver o cómo utilizar un Android con el TalkBack, ya sea que tu teléfono es de Apple o que sea Android. Ambos tienen un lector de pantallas que nos va a permitir a las personas con discapacidad visual leer correos electrónicos, todas las mensajerías de texto, entrar a todas las aplicaciones, ver quién nos llamó, contestar un WhatsApp, etc. Entonces, si yo como profesor no lo hago, muchas veces me voy al ámbito rural en México, aquí en la Sierra Queretana nos ha tocado que vienen alumnos pues de la sierra y el nivel máximo de estudio de los padres es de primaria, y ya los muchachos que nosotros estamos atendiendo, pues estamos atendiendo universidad y estamos atendiendo también a las personas de colegio de bachilleres, en este caso del CECITEC Montenegro. Tenemos un convenio con ellos y bueno, el grupo que entra cada año con personas con discapacidad viene aquí dentro de nuestras instalaciones a tomar las clases. Nosotros ponemos las instalaciones, los profesores, el transporte, todos los materiales adaptados, los ajustes razonables, para que estos chicos salgan con una mejor preparación en la educación media, no traigan tantos déficits como nuestras primeras generaciones nosotros las encontramos, y si se quedan con nosotros, padrísimo, pero si se van a otro lado, cuando menos ya llevan herramientas y llevan un conocimiento equiparable al que llevan los demás chicos que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú esperas que el papá sea sabiondo o todólogo y pues resulta que el papá ya fue rebasado por varias etapas en la educación de sus hijos con discapacidad? Entonces no podemos negarles el acceso a la inclusión a estas personitas. Y nosotros aquí tenemos pues todo un equipo que estamos trabajando. Hay lenguaje de señas con intérpretes educativos certificados, y en cada salón donde tenemos
algún alumno con discapacidad auditiva. Tenemos pues toda la que es la sala tiflotécnica para apoyar a las personas que tienen discapacidad visual o que tienen ya sea ceguera o baja visión. Aquí también se apoya a los profesores para hacer todos los ajustes razonables o las adecuaciones a sus materiales para que sean accesibles a la población estudiantil que tengan en ese momento en su materia. Y trabajamos con impresiones en tercera dimensión, trabajamos con impresiones en braille, etcétera, ¿no? Hacemos maquetas y demás. También pues se les dan tutorías a los alumnos. ¿Por qué? Porque sí viene un déficit muy fuerte. Desde finales del siglo pasado, en la década de los 90, en México se hace una reforma educativa en la que desaparecen las escuelas de educación especial. Y entonces a eso se debe que muchas personas con discapacidad traen todos los déficits que ahora podemos observar, ¿no? Entonces, pues nosotros, como les digo, creo que sí tenemos ese compromiso. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Generar un aprendizaje dentro de un contexto incluyente. Hay que utilizar diferentes tipos de lenguaje cuando vamos a exponer una clase, sobre todo si vamos a tener alumnos con discapacidad visual. Es muy importante evitar las palabras como aquí, allá, lejos o cerca. Más bien utilicemos, por favor, enfrente, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para que entonces la persona con discapacidad pueda ubicar lo que estamos haciendo. De esta manera la ciencia puede llegar a cualquiera de nosotros. Por favor, ¿me pueden ayudar? Estoy ya explicando la diapositiva 3 y mi cámara tampoco se pudo encender, también la tengo apagada. Sí está en la diapositiva 3, maestra. Ah, gracias, es que en el mensaje me decían que no. Y también aprovecho para contestar una pregunta que tenemos por allá. Efectivamente, la UPCRJ está en Querétaro, estamos en el municipio, bueno, en la delegación de Santa Rosa Jauregui, por eso tenemos ese nombre tan largo. Ok, bien, entonces estamos en la de generar aprendizajes dentro de contextos incluyentes. Bueno, hay que utilizar diferentes tipos de lenguaje, como les decía, si voy a explicar, por ejemplo, una regla de 3. Es muy importante que si digo que 30 es al 100%, como 27 es al X%, así una persona ciega no se imagina nada. Entonces yo tengo que decir, bueno, aquí imagínense que vamos a dividir esta hoja en 4. En el cuadrante de la izquierda, arriba, dice 30. En el cuadrante de la derecha superior, dice 100%. Es decir, el 30 personas es el 100% de mi grupo. Bueno, entonces, si hoy solo llegaron 27, ese 27 se escribe en el cuadrante izquierdo bajo, es igual a X. X está en el cuadrante derecho bajo. Esa es la incógnita que yo voy a resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Ah, pues entonces vamos a multiplicar en diagonal el 30 por el 100, el 27 por el 100, y lo vamos a dividir entre el 30%. Y esto pues nos va a dar que tenemos un 90% de asistencia el día de hoy. Entonces, si yo ya hice este lenguaje descriptivo, la persona con discapacidad visual va a entender cómo estamos despejando. Si yo digo, en cambio, multiplico este por este y lo divido entre aquel, ¿qué multipliqué? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y qué dividí? ¿Y dónde lo puse? No sé. La persona no ve o no ve bien. Entonces, necesitamos ser más explicativos. Al hacer esto, al describir y al explicar, nosotros estamos incluyendo a nuestro alumno. Y ni siquiera tuvimos que hacer una gráfica en alto relieve y ni cosas por el estilo. Es nada más el uso de un lenguaje más amplio. Bueno, en este contexto también es importante recordar que las personas con discapacidad visual tenemos un aprendizaje kinestésico con movimientos a través del tacto. Es muy importante que nosotros reconozcamos las formas. Entonces también el utilizar materiales que puedan ser manipulados. Por ejemplo, si voy a dar una clase de equivalencias, pues puedo traer, por ejemplo, las figuras geométricas y entonces ver que un rectángulo es igual a 2 cuadrados, y entonces los cuadrados serían medios, ¿no?
Si esos cuadrados los vuelvo a dividir en 2, pues entonces esos rectangulitos chiquitos se volverían cuartos, etc. Si la persona puede manipular estos temas, van a quedar en una comprensión mucho más extensa. Y es un material que va a permitirle también un aprendizaje significativo, no solo a la persona con discapacidad, sino también a todo el grupo. ¿Por qué? Porque estamos uniendo también la parte emocional. Entonces, es como irme dando permiso yo, docente, de dar mi clase de una manera diferente, no como hace 20 años que tengo dándola. No porque yo ya me sé el tema, pero mis alumnos no. Entonces, es utilizar las herramientas tecnológicas también a mi favor, decirles, a ver, contéstenme en la aplicación tal pregunta que les puse. Y entonces en la misma aplicación puede, si es accesible, participar tu alumno con discapacidad. Si tu alumno con discapacidad sabe manejar su teléfono celular con un programa parlante, llámese Talkback, llámese VoiceOver, entonces vamos a poderlo incluir en esas dinámicas. Voy a poder, si soy profesor con discapacidad y conozco todas estas herramientas, también poder revisarles la tarea a través de un correo electrónico y no necesitar un secretario que me esté leyendo las tareas de todos mis alumnos. O a través de un WhatsApp, en fin. Entonces, veamos cómo, si nosotros vamos desarrollando esto, en el momento que desafortunadamente a nosotros o algún familiar, algún vecino, nos llegara en la discapacidad visual, que es el caso que yo estoy tocando, no nos desesperaríamos, no pensaríamos en suicidarnos ni demás. Estaríamos preparados porque diríamos, pues ahorita voy a activar lo que mis dispositivos electrónicos tienen para que sea accesible y yo pueda seguir siendo independiente. Entonces, esto lo podemos encontrar en internet. Entonces, no es necesario que nos quebremos tanto la cabeza, pero creo que sí es importante que se difunda esta información para que entonces seamos más accesibles las instituciones educativas y que lo que dice el artículo 3 de la Constitución mexicana, la educación sea laica, gratuita, obligatoria e incluyente. Creo que esa última parte muchas veces se omite. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el DUA? El DUA es cómo voy a hacer un diseño universal accesible. Era de lo que les estaba hablando. Los materiales manipulables, pues los utilizan quienes ven y quienes no ven, quienes escuchan y quienes no escuchan. Entonces, es un material que no solamente va a ser para la persona con discapacidad. Al tener ese tipo de materiales, estoy incluyendo a todo mi grupo. Y yo me estoy incluyendo en dar una clase de una manera diferente. El aprendizaje se vuelve mucho más significativo. También nos dice que debemos de utilizar ajustes razonables. Los ajustes razonables son, por ejemplo, algún material que necesitara nuestro alumno. Vamos a suponer que es una persona ciega que conoce el braille. No todos los ciegos sabemos braille. Y entonces, si el alumno que tenemos sí lo maneja, sí tiene dominio del sistema braille, se le podrán hacer, por ejemplo, sus listas de verbos en inglés, en braille, sus exámenes en braille, para que él pueda responderlos. O bien se le pueden hacer en la computadora si ya maneja las TICs, que es, como nos decía el compañero cubano, pues muy importante, ¿no? Entonces, veamos cómo nosotros también nos vamos facilitando la vida y a ellos los estamos preparando a que se abran a un mercado laboral. Cuando vamos a entregar un informe, pues no va a venir el jefe a decirme, a ver, dime qué dice aquí, porque la única que sabe braille eres tú. Entonces, pues está muy bien que ya sepas braille, pero ahora aprende computación adaptada para que entonces puedas entregar tus trabajos en tinta y tu computadora parlante o tu celular parlante te los puedan leer. Eso es tener una accesibilidad a la información. Entonces, aquí también nos recomienda utilizar plataformas digitales accesibles. Es muy importante para las personas ciegas que desde que se está programando una página o un sitio web, se utilice desde el lenguaje PHP, desde el lenguaje con Bootstrap, etcétera, las recetas, las fórmulas, para que la página nos pueda decir, estás en nosotros o estás
en quiénes somos o estás en ofertas del mes, etcétera. Que la persona ciega pueda saber en qué parte de la página está parada, ¿no? Que puedan ser detectados los encabezados, que puedan ser detectados los gráficos, etcétera, para que entonces nosotros podamos navegar con independencia en esa página web. A eso se refieren los ajustes razonables, tanto en tecnología como en materiales, que podemos hacer una maqueta, si era que los demás hicieran un dibujo, pues si hoy ciencias sociales, ahora hagamos una maqueta, ¿no? De por ejemplo, alguna cultura étnica que tengamos en nuestro estado. Entonces, es como ir cambiando esas pequeñas pautas de evaluación para que entonces todo mi grupo pueda entregarme un trabajo con aprendizajes significativos. Se fomenta en la inclusión el trabajo en equipo, se fomenta la colaboración, eliminamos la violencia, es una educación hacia la paz, estamos educando con equidad, y uso la palabra equidad y no igualdad, porque si utilizáramos la igualdad, aquí nos tendrían que cortar el pie a varios que calzaran más del 3,5 y alargarles el pie a aquellos que calzaran menos del 3,5. Entonces, para que todos tuviéramos el pie del mismo tamaño. Entonces, no es igualdad, es equidad. Dependiendo de la necesidad de cada uno de nuestros alumnos, podemos nosotros tratar de llevarles la educación. Pues si es una persona sorda, tener un intérprete educativo para que tenga su enseñanza en su lengua mater, que es la lengua de señas mexicana. Si ya sabe español escrito, pues entonces darles lecturas fáciles para que ellos puedan agilizar su aprendizaje, etcétera. A eso se refieren los ajustes razonables. Si pasamos por favor a la siguiente. Claudia, estamos en tiempo para Ok, sí. Paso súper rápido. Bueno, aquí hablamos de lo que es la parte de todo lo que es, hay una tabla, si la pudiéramos poner por favor, en donde ustedes pueden tener mucha información de todo lo que tenemos las personas con ceguera. Es una pequeña tablita en donde, bueno, yo ahí señalo, por ejemplo, instituciones mexicanas como Ilumina, lo que es la ONCE, lo que son asociaciones argentinas de aplicaciones digitales para personas con discapacidad visual, Android, por ejemplo, que también tiene toda esta parte de apoyos sociales y familiares. Es muy importante que veamos a la persona con discapacidad, primero como persona y como sujeto de derecho, y después veamos sus limitantes funcionales. Si podemos brincarnos después de la tabla, por favor. Bien, bueno, ahí vienen todas las ligas en esa tablita que yo les estaba comentando, y vienen pues las asociaciones. Es una tabla muy pequeñita, nada más son 8 pues, lugares en donde vamos a encontrar cosas interesantes nosotros como profesores o como investigadores para que esto pues se pueda difundir, ¿no? La discapacidad visual sí necesita entonces que tengamos diferentes formas de enseñanza, tenemos diferentes formas de aprendizaje, y bueno, si se asocia con alguna otra discapacidad, pues entonces es mucho más sencillo si somos flexibles nosotros con nuestra currícula, que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen puerto. Yo les pongo en mi última diapositiva que pues estamos invitándoles, ¿no?, a que sumemos, a que escuchemos a nuestros estudiantes con discapacidad. La Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad dice que nada sobre la discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, no supongamos, preguntémosle, ratifiquemos la información, pidámosles ideas también. ¿Quién mejor que la persona que tiene la discapacidad para saber sus necesidades? Entonces creo que es importante que escuchemos también a nuestros educandos, a los padres de familia, que sea un trabajo colaborativo, que nos bajemos del estrado de ser expertos y nos pongamos también la oportunidad de escuchar a los demás, para que podamos construir una sociedad más justa, más equitativa, para que podamos promover la inclusión
desde el ejemplo, como son los valores de la tolerancia, de la equidad y del respeto. Y pues les agradezco muchísimo. Una disculpa por haberme alargado un poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por su intervención, muy interesante, especialmente considerando que usted vive la situación desde digamos, desde una perspectiva real y algunos otros quizá opinamos, contribuimos, pero que es muy valioso también. Sin embargo, creo que hablo por mí, jamás entenderé una situación en su dimensión pues que no vivo, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Y gracias, Claudia. Dos aspectos antes de pasar a lo siguiente. Preguntar si ya se incorporó Daniela Ramón y Ángel Torres de la Universidad Politécnica Salesiana. Parece que no. Y me piden también que a los participantes les recuerde que pongan su nombre completo en el perfil de Zoom y no en el chat, con fines de registrar la asistencia de ustedes al evento. Bueno, es una mesa un poco corta, un poco chica, por así decirlo, en cuanto a cantidad de presentaciones, y damos la oportunidad para que el auditorio manifieste preguntas o comentarios que les hagamos a los ponentes y ellos puedan responder al respecto. Antes de ver alguna participación, dice: muchas gracias por tu presentación, Claudia, y por compartir tu punto de vista como usuario. Es un comentario. Y te felicito también, Diana Fabiola, por tu excelente plática. Entonces, abrimos el espacio para preguntas y comentarios de los demás participantes en esta mesa, de los más asistentes hacia los ponentes de esta mesa. Bueno, Jorge Rafael Erlen, ¿podemos abrir el micrófono a Jorge? Jorge Rafael es lo que veo. Jorge Rafael Delgado. Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por el tema. Más que todo, mi pregunta va directa a Claudia, principalmente en las cuestiones de los mitos. Algo que yo he experimentado mucho acerca de la comunicación con diferentes comunidades, desde la comunidad sorda hasta la comunidad ciega, es que muchas veces son los mitos mismos los que no nos permiten tener un diálogo honesto. Muchas veces el contacto con una persona sorda a mí me ha abierto grandes amistades y experiencias maravillosas, ¿no? Donde un contacto, un abrazo o tan siquiera un contacto con la mano habla más de lo que se podría decir, ¿no? Y por otra parte, cuando uno habla con una persona sorda y que la misma persona sorda se identifica con uno mismo al momento de que uno la saluda por medio de la lengua de señas mexicana, se abre un horizonte de comprensión, un salvavidas. Y eso es algo muy positivo y muy ético, pero que lamentablemente está lleno de mitos y prejuicios que tanto dentro de las comunidades de oyentes como de sordos y de ciegos, lamentablemente muchas veces nos topamos con ellas. Aquí me gustaría que tú nos pudieras comentar qué debemos de evitar, qué mitos como oyente, yo como oyente, debo de poner siempre en duda respecto a acercarnos a las comunidades que desconozcan este tipo de primeros contactos. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Jorge.
Ok, sí me escucho, ¿verdad? Efectivamente, yo siempre digo que las barreras físicas son muy fáciles de romper. Una banqueta, pues se rompe, se construye una rampa y asunto arreglado. Pero una barrera actitudinal, por prejuicios, como bien nos comentaba, o por mitología social, por desconocimiento incluso, es más difícil, es un duro hueso que roer. ¿Por qué? Porque no preguntamos, ¿no? Me ocurre, por ejemplo, con mis alumnos y con mi propia persona, que llegas a un hospital y le preguntan al acompañante santo y seña cuando tú estás ahí como persona y no son para decirte cuál es el motivo de su consulta. Entonces le preguntan a la persona que te está acompañando, que es un perfecto desconocido muchas veces, en mi caso, yo ando mucho sola, entonces, pues la gente ni sabe a qué fui, me están haciendo favor de ayudar a llegar a una puerta de un consultorio, ¿no? En un hospital, por ejemplo, y le dicen, ¿cuál es el motivo de la consulta de la señora? Pues ni mi nombre se sabe, la pobre señora que me acompaña, o el viejito, o quien sea. Entonces los meten en aprietos a los acompañantes y a uno lo hacen sentir como mueble, ¿no? Como objeto. Entonces, esta parte de tomar decisiones por los hijos, por ejemplo, cuando tienen discapacidad, no, él no come, no, él no va a estudiar esto, no, él no va a hacer aquello. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí son importantes que las evitemos. Que nosotros, por ejemplo, veamos el que nos digan, oye, vamos a ver una película al cine, pero Claudia es ciega, no, espérate, Claudia, vamos a escuchar una película al cine. Se oye hasta raro que nos digan eso. Yo le digo a la gente, vi el noticiero fulano de tal, vi una serie televisiva, etcétera. ¿Por qué? Porque es el lenguaje coloquial y no me tiene por qué ofender. El hecho de que yo no vea no significa que me voy a ofender porque los demás vean. Esa es una mitología. Entonces, el que, por ejemplo, muchas veces ya no saben si te abrazan y te sientan como bebé en una silla, cuando te pueden preguntar, oye, ¿cómo te ayudo para que te sientes? Aquí está la silla, pero ¿cómo le hago? Y ya entonces la persona consejera te va a decir, pues si pones mi mano en el asiento de la silla o en el respaldo o en el brazo del sillón, entonces ya, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. Pero si no le preguntamos a la persona, muchas veces nos quebramos la cabeza y inventamos unas soluciones con toda la mejor intención del mundo, pero que en realidad nos dificultan más la vida a nosotros porque no somos tomados en cuenta. Entonces, creo que por eso en una de mis diapositivas les puse, escuchemos a nuestros educandos, ¿quién mejor que ellos para que nos cuenten qué les es de utilidad, sea la discapacidad que sea? Tratarnos como personas, ¿no? Con un nombre. No es la mamá de fulanito, no, es la señora Pérez, mamá de fulanito de tal que tiene tal discapacidad. Pero igual que todas las demás mamás tienen nombre, esta también. Y tratar a la persona con discapacidad igual, por su nombre, ¿no? Si me voy a ir, decirle a la persona con ceguera, hasta luego, ya me voy. Porque si no, muchas veces los dejamos hablando con la pared, ¿no? Entonces, es esa parte como de tomar en cuenta a la persona con discapacidad, sea la que sea, y hacerlo partícipe. Es, creo, lo más importante para poder romper los mitos y los usos y costumbres de nuestras culturas. Gracias. Muy bien, gracias, Claudia. Hace un comentario en el chat un poquito largo, José Manuel Rizo. Yo preferiría, José Manuel, dentro del tiempo que nos resta, ¿por qué no expresa su comentario de viva voz para que quede más explicitado? Sí, gracias, con mucho gusto. Había comentado María Alejandra Olvera acerca de la importancia que tiene interpretar la interculturalidad en relación con las comunidades que son parte de la diversidad y que pues tienen formas distintas, ¿no?, de acceder a la información. Entonces yo le estaba comentando que evidentemente no toda persona sorda es parte de la comunidad sorda. No todos, porque no todos conocen acerca de la cultura sorda. Entonces, es importante que las personas, ya sea que van perdiendo la audición o que de nacimiento son sordos, se vinculen con la cultura sorda, porque esto les permite reforzar sus identidades, aceptar su corporalidad, su diversidad,
y pues de una manera positiva, ¿no? Entonces yo le estaba comentando que el cuerpo en sí mismo no es la discapacidad, sino la forma en cómo configuramos espacios, ya sean físicos o sociales, y las relaciones sociales que tenemos en ellos, incluyendo las relaciones de lo que nos atañe ahorita, ¿no? Que es la relación enseñanza-aprendizaje. Entonces, le decía una frase, ¿no? Que a mí me ha hecho mucho sentido, que la diversidad es un hecho y la igualdad es un derecho. Claro, decía la compañera Claudia Olivier que ella apuesta por la equidad. A mí me parece la equidad más un mecanismo para lograr la igualdad de derechos, no la igualdad de cuerpos, porque eso no lo podemos lograr. Pero bueno, con respeto, ¿verdad? A la diversidad de opiniones también. Muchas gracias, José Manuel, por su comentario. No sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario respecto a la participación en esta mesa. No, parece que no. Entonces, antes de despedirnos y agradecerles su presencia y participación en este evento, queremos agradecerle a Jennifer Muñoz ¿cómo lo puedo decir? Porque luego uno teme hablar mal, pero bueno, su intervención. Muchas gracias, Jennifer, por su presencia y en este evento que le da el toque precisamente de inclusión. Bueno, hay un aplauso de Jorge Rafael, es seguramente para Jennifer por su participación. Alma, ¿es una pregunta lo que quiere hacer usted para cerrar esta sesión? Hola, buenas tardes. No, eso es un comentario nada más. Adelante, Alma. Sí, gracias. Pues yo soy docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y agradezco mucho estos espacios porque a nosotros nos toca también ahorita con la inclusión educativa tener estudiantes de nivel superior con algún grado de discapacidad o que tuvieran, bueno, chicos sordos que hablan lengua de señas, con baja visión o con ceguera. Entonces esto nos permite pues tener más sensibilidad, saber cómo manejar esta comunicación con nuestros estudiantes, poder atender toda esta diversidad que no es sencilla, que no es compleja, que es más bien compleja, pero estos espacios nos permiten fortalecer estos vínculos, esta comunicación y que nuestro trabajo como docentes se vea reflejado en cada uno de nuestros estudiantes, no solamente por tener este derecho a la educación, sino por el derecho como cualquier otra persona, ¿no? Y esto es un compartir y un sentir, y pues agradezco mucho estos espacios que nos permiten crecer y fortalecernos como docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por su intervención. Bueno, dado que me indican que el tiempo también ya llegó al límite, agradecemos la participación de todos ustedes en esta parte de este congreso y le recordamos lo de registrar su nombre para cuestiones de asistencia y también que a las 12 de mediodía hay una presentación de un libro. Están cordialmente invitados. Creo que son 5 libros los que se van a presentar a lo largo del evento. Hoy toca uno a las 12, entonces están todos cordialmente invitados. Y nuevamente les agradecemos su participación y damos por terminada esta mesa de trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. La liga de inscripción no la veo, doctor, pero en mi perfil personal sí está mi nombre. ¿Está bien ahí? A ver, aquí nos ayuda Alieti. Sí está su nombre está completo. Sí. Está correcto, doctor. Gracias. Ok. Mil gracias, muy amables. Sí. El libro se llama Una ciega alegría. Allí nos vemos. Están los grupos, la liga. Cualquier cosa, aquí estamos. Pendientes, a sus órdenes. Gracias. Sí. Muchas gracias nuevamente a todos. Nos seguimos viendo.